Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Como nunca antes se están llevando a cabo acciones contundentes en materia de preservación de los acervos cinematográficos en México. Esta labor la está llevando a cabo el Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE, que dirige actualmente la gran directora, usted la conoce, María Novaro. Sobre estas acciones, estas estrategias, sobre los logros que se han obtenido, justo de eso es la entrevista. Antes le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. Noticia destacada en las últimas semanas fue el retiro de la vida pública de la escritora y periodista Cristina Pacheco por razones de salud. Así fue parte de la emotiva despedida de su programa Conversando con Cristina Pacheco, que junto con la legendaria serie Aquí nos tocó vivir, relató durante casi medio siglo las historias y personalidades de diversos ámbitos y de habitantes de nuestra capital en Canal 11. Muchas veces pues lo hemos conseguido. Y yo, han de decir ustedes, ¿y esta mujer qué hace después de que termine el programa? ¿Saben lo que hago? Salgo de aquí llena de ustedes, de su presencia, de su compañía, de la calidez de sus palabras. Esa me da fuerzas de pronto para estudiar algo que para mí es tan complicado como un algoritmo, o los viajes espaciales, o los asuntos de la ciencia que son fascinantes. Pero no son menos fascinantes los asuntos que tienen que ver con el deporte o con el arte. La escritora Cristina Pacheco no se retira del todo. Muchos de sus programas se encuentran disponibles en la página de 11 TV en YouTube para el disfrute de quienes hemos sido sus audiencias y también como un ejemplo de televisión de calidad. Asimismo, la escritora dejó su participación en las páginas del diario La Jornada, donde escribió la columna Mar de Historias a lo largo de 34 años. El equipo de Media 20.1 le desea a tan destacada escritora una pronta recuperación de su salud. Otro hecho que destacamos en el cierre de este año es el fallecimiento del profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el maestro Fernando Mejía Barquera, el pasado 2 de diciembre. Mejía Barquera es considerado uno de los investigadores más importantes de la historia de la radio y la televisión en México. De su amplia obra destaca el libro La industria de la radio y la televisión y la política del Estado mexicano 1920-1960 y el soundtrack de la vida cotidiana 100 años de radio y música popular en la Ciudad de México. Mejía Barquera fue egresado de la licenciatura y la maestría en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Durante casi 30 años analizó en columnas periodísticas el acontecer de la radio y la televisión en diarios como El Nacional, La Crónica y Milenio Diario. En el año 2020 recibió de Radio Educación el reconocimiento José Vasconcelos por su aporte a la radio pública. Al recibirlo, Mejía Barquera dijo lo siguiente sobre los medios públicos y sus desafíos. Por eso es muy importante reconocer el esfuerzo que la radio pública ha hecho para, aún sin contar con esa autonomía, defender su independencia editorial a través de diferentes recursos e instancias como los consejos ciudadanos, como la Defensoría de las Audiencias, pero sobre todo con el apego a prácticas periodísticas, profesionales, plurales y éticas. Estos fueron los hechos más relevantes en tema de medios. Regresamos al estudio para más información con Gabriel Sosa Plata. Muchas gracias a Paulina Gómez y muchísimas gracias. Siempre lo digo, créeme que me sale del corazón que ponemos las alfombras rojas para recibirte, María, en este programa. Muchas gracias, Gabriel. Con mucho gusto estoy aquí. Pues ahora nos quedamos con aquel pendiente de la entrevista que tuvimos hace un tiempo de todo lo que han venido realizando en materia de preservación cinematográfica, allí en el IMCINE. El FOCINE, que es un fondo que apoya el cine, ahora ha estado destinando recursos también para esta labor fundamental, porque tiene que ver con la cultura, tiene que ver con lo nuestro. Sí. Platícanos de esto, querida María.
Sí, te cuento un poco a grosso modo cómo funciona el IMCINE. En el IMCINE hay un acervo con muchísimos títulos de cine mexicano, el acervo más grande de cine mexicano que existe. Es más grande, perdón que te interrumpa, que el de la Cineteca y el de la Filmoteca de la UNAM. El número de títulos sí, de películas sí. Pero bueno, además pues compartimos muchos materiales. El acervo físicamente está en la Cineteca de Joco, al lado del acervo de la propia Cineteca. En ese acervo tenemos una colección que es el CPC del Centro de Producción de Cortometrajes, que estamos actualmente digitalizando y rescatando. Son 266 títulos de los años 60, 70 y 80. Y el debut de grandes cineastas como Paul Leduc, Nicolás Echevarría, Arturo Ripstein y demás. Todo es un acervo que tiene el IMCINE y lo estamos revitalizando y lo estamos promoviendo, además difundiendo al máximo posible, ¿no? En televisión, en televisión pública y enviándolo a diferentes espacios. Por cierto, y perdón nuevamente por la interrupción, como nunca antes se han utilizado estas producciones, películas antiguas, para la televisión pública, incluso la comercial, ¿verdad? Así es. Se han roto récords en ese terreno. Estamos posicionando todo esto porque lo importante del patrimonio cinematográfico y audiovisual de México es que se ponga al alcance de las personas. No, por supuesto que hay que guardarlo, hay que preservarlo, hay que cuidarlo, pero tiene que ser visto, tiene que poder ser visto y utilizado por las personas. Y estamos haciendo una labor fuerte para que esto suceda. Por otra parte, con el programa del FOCINE establecimos una convocatoria específica para dar subsidios a las personas o entidades que a su vez tienen materiales, patrimonio cinematográfico y audiovisual, y lo quieren rescatar, preservar, catalogar y demás. Este programa lleva 3 años funcionando. Hasta este momento hemos apoyado ya 64 proyectos de rescate y de restauración de acervos y materiales cinematográficos y audiovisuales en todo el país. Y eso sí es una novedad, porque habemos muchas instituciones, como bien dices, la Cineteca, la Filmoteca de la UNAM y otras instituciones que tienen acervos y dialogamos entre nosotros, restauramos muchas veces de manera mancomunada, restauramos las películas, nos apoyamos con los materiales, pero lo que no había era un instrumento que hiciera que las personas que tienen materiales o entidades en diferentes lugares de la República que también tienen archivos y materiales, los tuvieran recursos y conocimientos para resguardarlo, protegerlo, clasificarlo y también ponerlo a disposición de las personas. Y eso llevamos 3 años haciéndolo con FOCINE y es muy emocionante. Es muy emocionante lo que está sucediendo ahí. Sin duda. A ver, nada más también para que le quede claro a nuestra audiencia, si bien es cierto que nuestra audiencia es muy cinéfila, recuérdale, por favor, qué es el FOCINE. El FOCINE es el programa Fomento al Cine Mexicano. Es el mecanismo que sustituyó a los fideicomisos. Los fideicomisos, que eran 2 de apoyo a la producción cinematográfica, se extinguieron en 2020. En 2021, en enero de 2021, entró en funciones FOCINE, que es un programa diferente, no es un fideicomiso, no guarda el dinero, lo ejerce año con año. Sigue apoyando la producción, creo que más vigorosamente que antes, con números más altos que antes, pero también apoya la exhibición y también apoya la preservación. Apoya a través de la convocatoria de preservación, apoya estos proyectos de rescate y de cuidado, de catalogación, de puesta a disposición para las personas de los materiales cinematográficos y audiovisuales que hay en el país. Te voy a dar ejemplos para que te des una idea. Sí. Por ejemplo, con este fondo de FOCINE, que lo que da son subsidios, los derechos patrimoniales son de quienes tienen esos materiales, pero reciben subsidios de dinero público para rescatarlos y para que sepamos que existen y para que puedan ser vistos. Y, por ejemplo, así se rescató ya y se presentó ahora en el Festival de Morelia el acervo de Paul Leduc. Los 2 hijos, el hijo y la hija de Paul Leduc, presentaron su proyecto a 3 años y en 3 años lograron un rescate integral, no solo de materiales cinematográficos y audiovisuales que había dejado Paul, sino también de sus libretas, de sus guiones, de sus apuntes, de sus objetos, de su estudio.
Y este acervo Poleduc se pudo hacer con 3 años de subsidios de Focine. Existe también, por ejemplo, y hoy va a ser presentado en Cineteca, el archivo Lili, que es un conjunto de películas en 16 milímetros que filmaron una pareja de gringos apellidados Lili con comunidades wixárikas. Y es un material valiosísimo, hoy se presenta en la Cineteca, también pues, se pudo hacer ese rescate, preservación, cuidado, rescate fílmico del archivo Lili con Focine. También se ha estado rescatando cine de luchadores y luchadoras. Parte de estas películas se han presentado en el Festival de Locarno, ya restauradas. También se restauró la película El Bulto, la viuda de Gabriel Retes se presentó y pudo hacer una restauración de la película El Bulto de Gabriel Retes, también recientemente fallecido. También se están rescatando los archivos de 3 comunidades del colectivo Jodeagua en Oaxaca, que son grabaciones que que hicieron esas comunidades indígenas desde los años 80 y que estaban llenas de hongos, estaban guardados en cassettes y demás, se están limpiando, digitalizando, archivando, y ese conjunto de materiales de comunidades indígenas. Se están también la colección de promedios, también del cine zapatista de los años 90 sobre todo, también se está resguardando. Solicitaron el apoyo también, una colección de películas de los años 70, en fin, son 64 proyectos. El Canal 6 de Julio también ha preservado sus materiales. Carlos Mendoza. Sí. Y todo esto es muy importante porque es que la gente ahora puede tener un financiamiento público para cuidar sus propias colecciones o su patrimonio, herederos de algunas películas. El clásico ejemplo de que tienen las latas de película abajo de la cama. Bueno, pues les pedimos que las saquen de abajo de la cama, que les den una limpiadita, que reciban un subsidio y que las cuiden, las preserven y las pongan a disposición de las personas. Y estamos pudiendo enterarnos de archivos maravillosos que hay en absolutamente todo el país. Oye, María, esta es una gran labor porque, lo decíamos al principio, tiene que ver finalmente con la memoria de nuestro país, ¿no? Así es. Allí están muchas imágenes, muchas historias que de no rescatarse se habrían perdido. Así es. Ahora, una vez que se dan estos recursos y se lleva a cabo esta restauración, ¿hay posibilidades de que el ciudadano de a pie en algún momento pueda tener acceso a estos materiales que se han preservado y digitalizado? Sí, justo esto está empezando a suceder, porque paralelamente a la convocatoria del Focine y los subsidios que damos a través del IMCINE, estamos dando desde hace 2 años pues es como un laboratorio de aprendizaje, de técnicas de preservación, de catalogación, de compartencia de conocimientos, que se llama Preserva Lab, que se hace en línea para llegar a toda la República, porque hay archivos en todo el país, en todos los estados del país. Tenemos que hacer una pausa, querida María, pero no se vaya porque vamos a hablar justo de este evento de Preserva Lab, ¿verdad? Así es. Que se ha desarrollado ya, hubo un evento allí en Monterrey y preevento aquí en la Ciudad de México, que es muy importante porque efectivamente es la posibilidad del encuentro y de dar a conocer estos materiales. Así que, por favor, no se vaya, seguimos con la gran María Novaro. ¿Se acuerdan que hablamos de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, conocida como ENAPI, y de su Ruta Integral de Atenciones, RIA? Pues bueno, la RIA es un listado de todos los servicios y atenciones que deben recibir niñas y niños, sus madres, padres y principales personas cuidadoras durante toda la etapa de la primera infancia. Es decir, la RIA marca el camino que el Estado, sus madres, padres y principales personas cuidadoras tienen que seguir para asegurar que niñas y niños, desde los 0 hasta antes de los 6 años, logren un desarrollo óptimo. Ese camino se traduce en las atenciones y servicios que deben recibir de salud y nutrición, de educación y cuidados, de protección y de bienestar. Por ejemplo, cada niña y niño debe recibir todas sus vacunas, tener acceso a consultas médicas de revisión, contar con un acta de nacimiento, con educación desde los primeros años, entre otros muchos derechos. Es así como la RIA se traduce en el camino que debe asegurar el Estado, la sociedad y sus familias para que niñas y niños en primera infancia alcancen su óptimo desarrollo. Por el contrario,
Si no lo siguen, ya sea porque esas atenciones o servicios no están disponibles o se desconoce que deben tenerlas, su camino se desvía y cada vez será más difícil alcanzar su sano desarrollo y bienestar. Para hacer realidad la RIA, desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, trabaja en su implementación de la mano de varios gobiernos e instituciones estatales y municipales. Tiene el objetivo de identificar y priorizar las áreas de salud, educación, protección o de bienestar que requieren de mayor atención y colaboración conjunta de instituciones públicas para definir las acciones interinstitucionales que aseguren que todas las niñas y niños transitan el camino que marca la RIA, mejorando la situación de la primera infancia, priorizando su bienestar y, claro, garantizando sus derechos. De esta manera, el gobierno federal, los estatales y municipales trabajan para dar a la primera infancia todas las atenciones y servicios que les aseguren un futuro mejor. Y recuerda, en los medios públicos y SIPINA promovemos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Qué gusto que continúe en Media 20.1. Recuerde que este programa lo puede ver en televisión abierta todos los jueves a las 9 de la noche, los sábados también en el mismo horario, 9 de la noche. También nos puede ver en Congreso TV los martes a las 9 de la noche y en TV BUAP los miércoles a las 7:30, a las 8:30 de la noche, allá, pues ahora sí que con los paisanos poblanos, querida María. Y un agradecimiento también, por supuesto, a Prisma RU, que es un programa de Radio UNAM donde damos a conocer, adelantamos de qué van a tratar los programas todos los jueves. Bueno, querida María, y estábamos hablando antes del corte, pues justo de estos eventos de Preserva Lab, ¿no? Así le han llamado, que se han llevado a cabo en Monterrey y aquí en la Ciudad de México. Sí. ¿Ahí qué ha pasado? Bueno, son dos cosas separadas. Preserva Lab son talleres que se dan en línea para que asistan todas las personas que tienen materiales audiovisuales y cinematográficos, también colecciones familiares de películas o de Super 8 o de videos y demás, que también quieren saber cómo digitalizarlos, cómo preservarlos, cómo catalogarlos y demás. Ellos también, pueden participar en algún momento en los subsidios. Todos quienes tengan materiales, claro, entran a concurso y un consejo evaluador decidirá cada año cuáles son los mejores proyectos, los que hay que apoyar, ¿no? Pero sí, no hay restricción alguna. Pueden ser en video, pueden ser en fílmico, todo necesita ser preservado. Lo que está en video es más frágil incluso que lo que está en cine. Entonces también se está preservando de manera importante. Y bueno, Preserva Lab es un taller que ha encabezado una persona talentosísima, que es Tsumatsin Soto, una persona muy sabedora de diferentes técnicas, de diferentes procesos, de la importancia de la preservación del patrimonio audiovisual y cinematográfico. Y ella con otros invitados dan estos talleres en línea para que todo el mundo los pueda tener. Aparte hacemos un encuentro presencial después de la pandemia. Lo hicimos en Ciudad de México el año pasado y este año se hizo en la Cineteca de Nuevo León, en Monterrey. Entonces, en estos encuentros presenciales también invitamos y llevamos a las personas que están desarrollando sus proyectos con el apoyo de Focine y intercambian saberes, intercambian maneras de operar. Por ejemplo, ahora en el de Monterrey hubo una larga charla sobre diferentes formas de cuidar los materiales fílmicos del síndrome de vinagre, ¿no? Que los aqueja tanto y que hace que se pierda tanto material. Y hablaron de diferentes técnicas para limpiar, para preservar, que es muy importante, no solo las instituciones, sino que las personas interesadas, quienes hacen sus propias colecciones. Hay mucha gente coleccionando películas antiguas, se van a mercados de viejo y tienen grandes colecciones. Hay un archivo que se llama el Archivo Reyes, de un hombre del Estado de México que lleva, creo que me parece que 10 años, recorriendo mercados en todo el país y comprando películas antiguas. Tiene una colección impresionante. ¿Qué hay en esa colección, María? Cine mudo, cine local. Ahora en Monterrey nos presentó una película como hecha por, en el periodo de López Mateos seguramente, hecha como por encargo oficial, pero maravillosa, del Estado de México y de logros del Estado de México, pero buen cine, hecho bien interesante.
Pero se encuentra esas cosas en los mercados y claro, las preserva, las salva, las cataloga y su archivo está tomando forma. Es un archivo particular y no es el único. Entonces, esto los herederos de gente de cine o quien tiene una colección está encontrando la manera de rescatarlo, de preservarlo, de archivarlo, de catalogarlo y ahora de presentarlo, porque como te decía, se presentó en el Festival de Morelia, hoy se presenta otra cosa en la Cineteca Nacional, y AIMCINE nos permite saber que todo eso existe. Nosotros no pedimos nada a cambio, los derechos patrimoniales son de quienes tienen los asuntos, pero nosotros ya sabemos que hay esta colección aquí, que hay esta colección allá, que se encontró un material que no se conocía en otro lugar, y es maravilloso lo que estamos haciendo. Es nuestra historia. México es poderosísimo en cine y fue de los primeros países del mundo que abrazó el cine y armó una cinematografía. Nuestra revolución fue la primera revolución que fue filmada. Y esas filmaciones de la revolución siguen apareciendo por todos lados. Hay materiales por toda la República de nuestra propia revolución. Y como eso, mil cosas, ¿no? Siguen apareciendo mil cosas. Siguen apareciendo, sí. Para irnos enfilando también, pues, en qué sigue, María, pues, bueno, va a terminar esta administración y por ahí teníamos pendiente una ley de cine que también hablaba de la preservación de esto. ¿Qué ocurre? Primero, dinos, por favor, ¿qué ocurre actualmente, por ejemplo, cuando pues ustedes encuentran algo que es muy valioso, cinematográficamente hablando? ¿Qué ocurre actualmente con eso? Por ejemplo, ¿qué dice la ley al respecto y qué vendría en caso de aprobarse esta nueva ley de cine? Sí, te pongo un ejemplo, a manera de ejemplo, nada más un solo caso, hay una variedad de casos, pero en muchos casos sabemos de una película que está en riesgo, que está mal, que podría, de no intervenirse, podría desaparecer, podría perderse ese material, pero está en manos de alguna persona o alguna empresa privada y no nos dan acceso, ¿no? No nos dan acceso o, en fin, no hay manera de intervenir sobre ese material. Es patrimonio del país, por azares del destino lo adquirieron X o Z personas, pero es patrimonio de nuestro país. Y en la iniciativa de ley que trabajamos durante más de un año, que está en este momento ya en Consejería Jurídica de Presidencia, es una iniciativa trabajada con todos los sectores de cine, hablada desde muchos puntos de vista, consensuada de muchas maneras. Esa iniciativa de ley, a diferencia de la ley vigente, tiene un capítulo de hablar del patrimonio cinematográfico y audiovisual de nuestro país y la necesidad de tener leyes para protegerlo, sin afectar los derechos patrimoniales de nadie, pero sí permitiendo que se intervengan los materiales para salvarlos cuando es requerido, ¿no? Y en fin, dando una serie de normas para que la preservación per se no tiene ningún sentido. La preservación es para que la gente conozca estos materiales, para que las personas lo puedan ver. Y bueno, eso está en la iniciativa de ley que actualmente ya está en Consejería Jurídica de Presidencia. Qué interesante, María. Nada más retomando este dato que muy amablemente nos compartieron de la oficina de María Novaro, no quiero yo dejar de mencionar que el acervo del IMCINE conserva la colección, ya lo habías dicho, María, más importante de cine mexicano compuesto por materiales diversos, aproximadamente 28,000 rollos de fílmico, más de 400,000 piezas iconográficas, videográficas y digitales. Es realmente impresionante y bueno, está distribuido en diferentes acervos, han hecho restauraciones, digitalizaciones, en fin, a nuestra audiencia interesada en estos temas, querida María, ¿cómo se puede tener acceso a este acervo? A través de la página del IMCINE, imcine.gov.mx, están los contactos del acervo. Estamos poniendo todos estos materiales a la vista de las personas tanto como podemos, ¿no? En televisión pública, en programaciones de Cineteca, en el espacio recuperado de la Cineteca de las Artes, en fin, en todos lados lo estamos poniendo a disposición. Pero es material que se puede ir a consultar al propio acervo, y se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra página, están ahí los contactos. Un acervo que estaba como dormido en el IMCINE, sin poderse visualizar, es el del Centro de Producción de Cortometrajes, que son 266 títulos.
La mitad de esos materiales era propaganda política de la época, años 70s, 80s. La otra mitad era con mucha libertad autoral, y ahí debutaron muchísimos cineastas mexicanos importantísimos como Paul Leduc, Arturo Ripstein, Nicolás Echevarría y varios más. Esos materiales los estamos digitalizando, ya casi vamos a medio camino de digitalizarlos, porque todos son 16 milímetros, 35 milímetros, y algunos ya los estamos restaurando. Restauramos, por ejemplo, Tesguinada, de Nicolás Echevarría, y restauramos Poetas Campesinos, que son dos joyas de la cinematografía. María Sabina ya estaba restaurada, es también de esta colección. Restauramos un documental de Arturo Ripstein que se llama La Causa, entrevistando a César Chávez en California. Hay joyas en el CPC y no se sabía mucho de esa colección que está en resguardo en el IMCINE. También esa colección la estamos poniendo a la vista, a disposición, estamos archivando todo y todo está digitalizado de manera que se pueda ver todo. Pues Sí. María, extraordinaria labor, muchísimas felicidades porque finalmente como sociedad yo creo que debemos estar muy conscientes de la importancia que tiene resguardar todos estos materiales. Ya lo decíamos, es parte de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestra cultura. Somos nosotras, somos nosotros, ahí Sí. estamos estamos en imágenes, ahí está todo nuestras raíces y sí, es un tesoro valiosísimo de nuestro país. Pues ahí está la información, ahí está la invitación a consultar también estos materiales. María Novaro, muchísimas gracias por Gracias a ti. acompañarnos. Gracias ha sido siempre. un honor tenerte, como Gracias siempre. siempre, Gabriel. Y muchas gracias a usted. Hasta la próxima semana.